Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Según los títulos que se le han dado, por su jerarquía que ha alcanzado, pero su nombre, donde quiera que lo busquen los diccionarios y en historias patrias, usted lo va a encontrar como Simón Bolívar, entre todo el número que es difícil un poco de decirlo cómo se llama todo. Que el Señor Jesucristo me los bendiga y muchas gracias por su atención, hermano. Dios me los bendiga. Adelante. Bueno, ha sido la ponencia del reverendo pastor licenciado José Rosalino Hernández a nombre de la Iglesia Pentecostal Unida de la... Bien, hermanos, entonces vamos a exponer por qué yo soy católico, por qué creo que la Iglesia Católica es la única que fundó Jesucristo y viene desde él, donde aparece en la Biblia las características de la Iglesia Católica para yo decir que esa es la Iglesia de Cristo, cuando... Bien lo decía el pastor, en la Biblia no aparece ni iglesia pentecostal, ni iglesia católica. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que es la católica si no aparece la palabra católica, ni la otra palabra pentecostal, ni mucho menos? Porque en Mateo 16, 13 en adelante, que leyó el hermano también, dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. No la acertaron, estaban equivocados. 2. Otros que Elías, tampoco la pegaron, equivocados. Otros que Jeremías, equivocados. O que alguno de los profetas, totalmente equivocados. En la mentira, estaban en el error. Jesús entonces, cuando ve ese error, le pregunta a los apóstoles, la gente está... no sabe quién es. Ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Dijo la verdad o dijo mentira? La verdad. Cuando Jesús ve que Pedro dice la verdad, inmediatamente le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué iba a edificar la iglesia? ¿Sobre la mentira y la falsedad de aquellos o sobre la verdad? Sobre la verdad que Pedro estaba diciendo, que él era el Mesías. En una persona que tenía la verdad. Por eso entonces allá podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Es decir, Cristo fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga la verdad. Ahora, ¿y cuál es esa iglesia? Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hago hincapié en el mi, que es singular. No dice tú eres Pedro, que significa pedregal. Sobre estas piedras voy a edificar mis iglesias, muchas, no una, mi iglesia. ¿La de quién? La de Cristo. Ahora bien, este hermano, por ejemplo, puede decir yo voy a fundar una iglesia. Hay libertad de culto, funda su iglesia. Ustedes y yo nos damos cuenta que cada persona puede fundar su iglesia. ¿Y qué? Funda la iglesia. ¿La de quién? Él me puede decir, como él está fundando, él me va a decir, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿De Jesucristo? ¿Usted es Jesucristo? Esa es la iglesia de él, con su nombre. La de Cristo ya está fundada. Mi iglesia ya está fundada. De modo que las que vengan de ahí en adelante son iglesias, sí, pero de otro Señor, que no es Cristo. Y yo voy a seguir la de Cristo. Ahora bien, aquí dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra que es mi iglesia. Pero es que Cristo dijo piedra, y la piedra es Cristo, no Pedro. Una vez compartiendo con un hermano me decía, Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra, y Jesús se señaló a él mismo, edificaré mi iglesia. Porque usted no ha leído que Cristo es la piedra. Pedro no es la piedra, es Cristo. No digan mentiras. En Juan 1:42 dice que Jesús, cuando vio a Pedro por primera vez, le cambió el nombre. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de no sé quién. De ahora en adelante te llamarás Kefas, que traduce piedra. Entonces Jesús no traduce piedra, Jesús traduce Salvador. Pedro traduce piedra.
Y entonces Pedro, piedra, le quita el puesto a Cristo, piedra angular. De ninguna manera. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, sobre las bases de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Es decir, que ustedes y yo estamos construyendo como piedras vivas el edificio de Dios. Pedro y los apóstoles son base. Cristo es la piedra angular. El que no sabe qué es la piedra angular es lo que ustedes ahorita ven, lo que es una piedra, la primera piedra. Cuando usted va a hacer una construcción, abren un hueco y dice, vamos a colocar la primera piedra. Esa está bajo tierra, esa no se ve. Cristo no se ve. Pero luego de esas piedras vienen las bases que sí se ven, que son los apóstoles. Por eso, y ustedes y yo que también nos vemos, es la construcción que sigue, Efesios 2:20. Ahí entonces vemos que Pedro no le quita el puesto a Cristo. Tú eres Pedro que significa piedra. Esa iglesia no la podrá vencer nadie. Dice el versículo, 18 dice, y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni el diablo en persona la podrá vencer. La iglesia de Cristo, cuando Cristo la fundó, existió, existe y existirá. Nunca dejará de existir. Y si algún día deja de existir es porque no es la iglesia de Cristo. La de Cristo existe por siempre. Así lo dijo. Ahora bien, nadie la podrá vencer. Y le dice a Pedro, escucha, a Pedro, a ti, no había otro, estaba hablando con Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Esto no nos dice nada a nosotros porque nosotros no tenemos reino. Pero en el antiguo pueblo de Israel sí había reino. Y hasta en el Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, ¿qué significa darle las llaves a Pedro? ¿Por qué nosotros decimos que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, primer papa? Porque Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice que cuando iba a darle el rey el poder al mayordomo, al jefe, le entregaba las llaves en público, la llave. Y esto significaba que cuando el rey no estuviera, el mayordomo hacía las veces del rey y todo el mundo lo tenía que respetar, porque era el que el rey había colocado, le había entregado las llaves. Lo leo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Jerquías, le revestiré de tu túnica, con un fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. ¿Abrirá? Nadie cerrará. ¿Cerrará? Nadie abrirá. Igualitico lo que dice Mateo, a ti te doy la llave del reino, pero no del reino de David, el reino de los cielos. Es decir, ¿qué está diciendo? Si el que entrega la llave, ¿quién era? El rey. ¿Qué está diciendo? Que Jesús ese es el rey. ¿De qué? Del cielo, porque ¿de dónde son las llaves? Del reino de los cielos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. El rey es Jesús. Ahora, ¿a quién se la está dando? Al mayordomo, jefe, vicario, papa, como usted lo quiera llamar, Pedro. Y dice, lo que ates, atado quedará. Aquí dice, lo que abres quedará abierto. Y cuando tú cierres, quedará cerrado. Y Jesús dice, lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Dos enseñanzas. Cristo es el rey. Ese rey se va, pero deja a un mayordomo, a un jefe, a un guía, a un papa. Le entrega la llave, no de la tierra, porque Cristo no. Él viene a proclamar el reino de los cielos, le da la llave del reino de los cielos. Ahora, cuando se le entregaba ese reino, esa llave del reino, díganme, ese mayordomo, a ese jefe, el pueblo, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía el pueblo? A ver, me está perturbando. Me está perturbando. Paren el tiempo, párenme el tiempo. Párenme el tiempo. Un cierre que está al frente del taller. Un cierre que está al frente del taller, que está poniendo obstáculos. Por favor. Representante del rey, en este caso Pedro, pasaba a ser padre de los integrantes del reino de Jerusalén y de Judá. En el Antiguo Testamento era el único pueblo salvo de Dios. En el Nuevo Testamento es toda la iglesia de Dios, tiene un padre.
un jefe a quien Cristo le ha dado la autoridad, que nosotros los católicos le llamamos papa, usted lo puede llamar como usted quiera, pero hay alguien que tiene autoridad y que hay que rendirle respeto como a un padre, según Isaías. Seguimos entonces en Mateo 16, 18, cuando dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que tú hagas yo lo respaldo, tiene mi firma y mi sello. Por eso se llama iglesia verdadera, porque tiene el respaldo. Es como en un billete. En un billete hay billete falso y billete verdadero. Los dos son billetes de 50.000. El uno tiene el respaldo del banco, el otro no lo tiene, pero los dos son billetes de 50.000. El que quiera agarrar el verdadero, agarra el verdadero. El que quiera agarrar el falso, agarra el falso, pero hay dos billetes. Ahora bien, esa iglesia, Cristo ya fundó una iglesia. ¿Cómo sé yo que esa iglesia entonces es la católica? Ya me di cuenta. Porque entonces hay un jefe a quien llamamos Padre, según Isaías 22, 20. Ahora, ¿cómo otra cosa? Bueno, porque resulta que cuando Cristo funda la iglesia, comienza la iglesia allá en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, le da fuego a la iglesia. ¿Cuál iglesia? El Espíritu Santo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Cuál era la iglesia que estaba reunida en ayuno y oración, como lo decía el hermano? Está en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, escuchen. Y vamos a tomar un retrato de esa iglesia, a ver cuál era. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático.